Ah, la vida de pirata. No me malinterpreten, esta vida de marino rebelde no era precisamente mi primer plan, pero cuando el todopoderoso señor de YouTube decidió que mi canal de chismes eróticos y escándalos de infidelidades no era digno de su bendita monetización, tuve que cambiar de rumbo. Si no te dejan ganarte la vida con historias picantes, pues a robar se ha dicho. De algo hay que vivir, ¿no? Todo comenzó el día en que subí un video especial. Era una joya. La traición de un futbolista famoso que le mandaba mensajes a su amante mientras la esposa estaba ocupada publicando fotos del amor de su vida en Instagram. Una bomba. Yo ya estaba saboreando esos anuncios en mis videos y el cheque que caería a fin de mes. Pero claro, no contaba con los guardianes del buen gusto y la moral de YouTube, quienes me dijeron: no, amigo, aquí no cobramos por estas cositas. Después de 2 strikes, me di cuenta de que el sueño del dinero fácil se desvanecía como una gota de ron en alta mar. Fue ahí cuando me miré al espejo y dije: si no me dejas ser honrado con los chismes, pues seré pirata. Tomé una botella de ron, mi viejo portátil, y decidí dejarlo todo para unirme a la tripulación más deshonrada y maloliente que jamás haya surcado los mares. Y aquí me tienen, señoras y señores, bajo la bandera negra y con el sable al cinto, navegando por el Caribe, buscando tesoros y abordando barcos como si no hubiera mañana, porque si no se puede ser famoso en internet, al menos puede serlo en los 7 mares. Así que, larga vida a la piratería. Que YouTube me quiso ver pobre, pero yo no nací para quedarme en tierra firme sin llevarme aunque sea un duro. Y como decimos en el mar, que el viento esté a nuestro favor y las monedas caigan en nuestros bolsillos. Soy lo que llaman un pirata. No de esos con camisas abiertas y músculos esculpidos por el viento del mar como en las novelas románticas. Tampoco de los que tienen tecnología avanzada. No tenemos ni uno informático que nos hackee navíos ni sistemas de defensa. Y por si te lo preguntabas, ni uno somalí con un cigarro en la boca como en las películas modernas de piratas. No, amigo, somos de los que huelen a sal, ron barato y una mezcla de desesperación, aventura y falta de higiene. Y antes de que me juzgues, déjame contarte cómo terminé aquí. Todo comenzó cuando me embarqué en el Lobo Gris, el navío más temido de los 7 mares. Cuando digo temido, me refiero más bien a que los otros barcos nos evitan, no porque seamos peligrosos, sino porque probablemente vamos a pedirles prestado hasta el agua que llevan. El capitán de nuestra querida embarcación, el infame Capitán Tormenta, era el hombre más misterioso que jamás haya conocido. Decían que había derrotado a una flota inglesa él solo y, según cuentan, se llevó todas sus pelucas como trofeo. Otros rumores decían que había sobrevivido a un naufragio durante semanas, bebiendo agua de mar y comiendo pescado crudo. Pero el verdadero secreto del capitán, y lo que realmente nos intrigaba a todos, era algo mucho más oscuro. Y ahí es donde comienza la verdadera historia. El Capitán Tormenta era un hombre de pocas palabras. Apenas nos miraba y cuando lo hacía, era con esos ojos oscuros que parecían contener las profundidades del océano mismo. No sabíamos casi nada de él. Nadie sabía de dónde venía, ni cuántos años tenía. Decían que había sobrevivido a más naufragios de los que cualquier hombre cuerdo aguantaría y que cada vez que un barco se hundía, él regresaba a flote, con una sonrisa torcida y el bolsillo más lleno de monedas de oro. Una vez, un compañero de tripulación, el pobre García, le preguntó de dónde había sacado tantas cicatrices. Solo diré que García no volvió a preguntar nada más en su vida, ni a hablar, si somos sinceros. Desde entonces, todos guardamos nuestros comentarios para nosotros mismos. A veces es mejor no saber. En alta mar, el tiempo pasa de manera extraña. Un día puedes estar en medio de una tormenta que amenaza con tragarte y al siguiente en un puerto tranquilo, bebiendo ron hasta olvidar que la muerte te persigue.
Pero con el Capitán Tormenta, cada jornada se sentía como si navegáramos hacia algo más grande, algo oscuro. Nos decía que buscaba un tesoro que ningún hombre había logrado encontrar, algo oculto en una isla que ni los mapas más antiguos mencionaban. «Muchachos», decía con esa voz ronca y pausada que hacía que hasta el viento se callara para escuchar, «el que encuentre esa isla será más rico que todos los reyes de Europa juntos, pero solo si sobrevive para contarlo. Ahora no soy el tipo de pirata que se asusta con facilidad, pero cuando mencionaba esa maldita isla, hasta el ron dejaba de saberme bien». La tripulación empezó a ponerse nerviosa, y no ayudaba que nuestro navegante, un tal Jack, un francés que no sabía ni decir hola sin añadir un sacre bleu, había escuchado rumores de que la isla estaba maldita. Decían que ningún barco que la avistaba volvía a puerto. Pero ya sabes cómo es la vida pirata. Si no estás en peligro de muerte, te aburres. Un día, después de semanas de navegar sin rumbo fijo, el vigía en lo alto del mástil gritó: «¡Tierra a la vista!». Los hombres comenzaron a murmurar, pero en cuanto bajaron la vista al horizonte, el silencio cayó sobre nosotros como una manta pesada. Allí, en la distancia, se alzaba una isla oscura, envuelta en una niebla densa. El Capitán Tormenta, por primera vez en todo el viaje, sonrió. «Allí está», dijo, casi susurrando, «la isla de las sombras». Ni uno de nosotros quería decirlo, pero se podía oler el miedo, y no era el miedo normal que sentimos antes de abordar un barco enemigo o enfrentar una tormenta. Number era algo diferente, como si las mismas sombras de la isla estuvieran observándonos, esperando. «¡A las velas!», gritó el capitán, y aunque temblábamos, obedecimos. La tripulación no hacía preguntas cuando Tormenta daba órdenes, no después de lo que le pasó a García, claro. Cuando llegamos a la costa, el agua era tan oscura que apenas se distinguía de la tierra. Amarramos el barco, y cada paso que dimos hacia el interior de la isla parecía resonar en el aire denso. Nada se movía, ni una brizna de viento, ni siquiera las aves que normalmente revolotean en los puertos. De repente, el Capitán Tormenta se detuvo y con una sonrisa más ancha que nunca nos dijo: «Bienvenidos al infierno, muchachos». Y en ese momento lo entendí. No éramos simples piratas en busca de oro. Estábamos siguiendo a un hombre que había hecho un trato con algo mucho más antiguo y más oscuro que el océano mismo. Y si queríamos salir vivos de esa maldita isla, más nos valía no perder de vista al Capitán Tormenta. Pero claro, yo no soy de los que se asustan tan fácil. Bueno, quizás solo un poco. Nos adentramos en la isla de las sombras con el Capitán Tormenta al frente, y cada paso que dábamos hacía que el ambiente se volviera más pesado, como si el aire mismo nos empujara hacia atrás. A mi alrededor, los demás piratas caminaban en silencio, nerviosos. Uno de ellos, Patafloja Pete, intentaba encender un cigarro con las manos temblorosas. No lo conseguía, y no sé si era porque el miedo le había vuelto inútil o porque en esta isla las cosas comunes, como encender un cigarro, simplemente dejaban de funcionar. La vegetación era extraña, árboles retorcidos como si hubieran intentado escapar del suelo, y raíces negras que se enroscaban alrededor de nuestras botas. Todo estaba cubierto de un musgo húmedo que desprendía un olor a podredumbre. Lo que más me molestaba era el silencio. Nada, ni un solo sonido, ni un pájaro, ni el crujido de ramas bajo nuestros pies, ni siquiera las bromas tontas que usualmente los piratas intercambiamos para mantener el ánimo en alto. Nada. Era como si la isla se hubiera tragado todo ruido. Después de lo que parecieron horas, llegamos a una especie de claro. En el centro había un pozo, pero no era un pozo común. Las piedras que lo rodeaban estaban cubiertas de inscripciones antiguas que ningún hombre de la tripulación podía entender, excepto, claro está,
el Capitán Tormenta. Él se inclinó, casi reverente, y pasó los dedos por las marcas como si las estuviera leyendo, lo que me hizo pensar, ¿de dónde demonios había aprendido a hacer eso? «Este es el lugar», dijo el capitán, como si todo el peso del mundo descansara en esas palabras. Los hombres intercambiaron miradas. Nadie se atrevía a preguntar qué era lo que realmente buscábamos. Yo mismo había llegado a ese punto en el que, sinceramente, me importaba más salir vivo que hacerme rico. Claro, el oro está muy bien, pero tener tu piel intacta es un lujo que se disfruta más cuando aún respiras. Sin embargo, el capitán estaba convencido de que en ese pozo había algo más valioso que todo el tesoro del mundo. «Bajad la cuerda», ordenó. Y así lo hicimos. Mientras Cabo Pérez y el tuerto Jim ataban una cuerda fuerte a una de las raíces, el capitán se preparó para descender. No me lo podía creer. Él mismo iba a bajar. Con todo lo que sabía, con toda su astucia, estaba dispuesto a entrar en esa boca oscura y maldita sin pensarlo 2 veces. «No habrá oro», dijo de repente, como si leyera nuestros pensamientos. «No busco tesoros de este mundo. Lo que hay aquí es mucho más grande. Y vosotros, muchachos, seréis recordados como los piratas que presenciaron la mayor revelación de la historia. Ahora, no sé tú, pero cuando oigo «no habrá oro» y seréis recordados, eso generalmente es un indicio de que alguien va a morir. No soy supersticioso, pero en ese momento comencé a pensar que quizás debería haberme quedado en casa, en algún puerto tranquilo, sirviendo copas de ron a turistas idiotas que creen que ser pirata es todo aventura y canciones de taberna. Ejem, ejem. No os asustéis, sigo siendo el mismo pirata, pero es que la otra voz me estaba dando fallo, que mal se oía. Y al ser un pirata he tenido que seleccionar otra voz para seguir la historia, ya que sin el dinero de YouTube no puedo pagar la suscripción, pero bueno, seguimos la historia. Suscribíos ya de paso e ir al baño mientras. ¡Seguimos! El capitán comenzó a descender. La cuerda crujía bajo su peso, pero él bajaba con una calma espeluznante. Cuando desapareció en la oscuridad, nos quedamos allí, en el borde del pozo, como estatuas, escuchando el eco de sus pasos en las profundidades. «¿Qué crees que habrá ahí abajo?», murmuró Cabo Pérez, que nunca fue el más valiente de la tripulación. «Probablemente una buena razón para que salgamos corriendo», respondí, porque si algo me ha enseñado la vida pirata, es que si una situación se siente mal, probablemente es peor de lo que parece. Y entonces lo oímos. Un grito. Pero no era de miedo, era de triunfo. El Capitán Tormenta había encontrado algo grande. Nos miramos unos a otros, y aunque ninguno lo admitiera, todos sentimos una mezcla de alivio y terror. Lo que fuera que había ahí abajo, lo había conseguido. «¡Subidme!», rugió la voz del capitán desde el fondo del pozo. Pero cuando comenzamos a tirar de la cuerda, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Y no era solo por la humedad o el frío de la isla. Era algo más. Un murmullo bajo, como si la misma tierra estuviera hablando. Las piedras que rodeaban el pozo comenzaron a vibrar ligeramente. Y antes de que pudiera hacer nada, el capitán salió disparado del pozo como si hubiera sido lanzado por una fuerza invisible. Cayó al suelo de espaldas, jadeando, pero riendo. Sí, riendo. Lo que traía en las manos no era oro, ni joyas, ni siquiera algún mapa del tesoro. Era un extraño artefacto, negro y pulido, como una piedra, pero con algo escrito en ella. Algo que parecía moverse, vivo. No sé lo que vi en ese momento, pero te aseguro una cosa. Ningún tesoro del mundo me hubiera preparado para lo que pasó después. «Ahora lo entienden, muchachos», dijo el capitán levantándose con una sonrisa siniestra. «Con esto, controlaremos más que el mar. Con esto, controlaremos el destino mismo». Y en ese instante, lo supe. No había vuelta atrás. Habíamos encontrado algo que ningún hombre debía haber encontrado jamás. Algo mucho más peligroso que cualquier tesoro.